Bueno, hola, bienvenidos a otro webinar acá en el canal de Serenity Star. En esta oportunidad vamos a hablar sobre llamado de funciones o function calling. Vamos a ver qué es, para qué sirve, cómo funciona y cómo lo podemos aprovechar para potenciar nuestras aplicaciones y agentes de inteligencia artificial. Me presento brevemente, soy Paula, soy arquitecta de software en Serenity Star. Tengo 15 años de experiencia desarrollando software. Soy licenciada en gestión de tecnologías de información y en el día a día me dedico a las definiciones técnicas de las funcionalidades del producto y a supervisar el desarrollo desde un punto de vista técnico. Bueno, arrancamos. ¿Qué es Function Calling? El llamado de funciones es una herramienta que nos provee los LLMs para ejecutar funciones externas, es decir, funciones que el LLM no conoce. Esto puede ser cualquier cosa, por ejemplo, enviar un email, actualizar mi calendario. Por ejemplo, si tengo mi calendario en Google Calendar o Calendly, puedo utilizar una función para agregar o eliminar eventos del calendario. Obtener información, por ejemplo, si nuestros clientes están hablando con nuestro chatbot para obtener información de un producto, es probable que el chatbot no conozca todos los productos en nuestro sistema, pero pueda usar una función para obtener ese producto en particular y devolverle la información certera al usuario final. O procesar datos, por ejemplo, si el usuario nos da la información en un formato y nosotros necesitamos transformarlo a otra, se puede hacer a través de una función. Y lo más importante es que todas estas funciones se pueden utilizar de forma combinada, es decir, que yo puedo, o el cliente puede darnos una solicitud que requiere ejecutar múltiples funciones y el LLM va a lograr saber cuáles ejecutar, en qué orden y con qué parámetros para que le demos al usuario el resultado final combinando todas las funciones en una sola ejecución. Entonces, vamos a ver cómo funciona todo esto, pero para empezar vamos a ver cómo funciona un chat con inteligencia artificial simple, solo como para ver cómo es el flujo de la información en el caso en el que no tenemos funciones, como para sentar las bases, hacer un repaso y después vamos al caso con funciones, así revisamos como los detalles de implementar funciones sobre una base sólida. Casi siempre vamos a arrancar con un usuario haciendo una solicitud a nuestra aplicación. En este caso, el usuario nos dice que quiere saber las novedades de inteligencia artificial de la última semana. Ese mensaje le llega a nuestra aplicación y nuestra aplicación tiene que recopilar la información que hay que pasarle al LLM. Esta solicitud que nuestra aplicación va a tener que armar, lo que tiene principalmente es un historial de mensajes. Este historial de mensajes, lo primero que tiene es la definición de sistema. Generalmente vamos a tener una definición de sistema que le dice al LLM cómo se tiene que comportar, por ejemplo, qué formato tiene que utilizar para responder, cuál es su objetivo, como que lo guía para darle una respuesta más acertada al usuario en base a la pregunta que se le hizo. También el historial de mensajes va a tener los mensajes anteriores que hubieron en la conversación, si hubiera alguno, y el último mensaje que el usuario nos mandó, que es en este caso que quiere saber las novedades de inteligencia artificial de la última semana. Toda esa información la recopila nuestra aplicación y se la manda al LLM. Con toda esa información el LLM arma una respuesta y nos la envía. En este caso dice: sí, claro, OpenAI anunció GPT 3.5. Nosotros esa información se la presentamos a nuestro usuario en nuestra interfaz gráfica. Este es un flujo básico de un chat con inteligencia artificial. No tiene mucho, pero nuestra aplicación en este caso se está encargando de gestionar el historial de mensajes, ¿no? Pero probablemente notaron algo un poco raro. Si están al día con las novedades de OpenAI, me van a decir que GPT 3.5 no salió la última semana, salió hace bastante más. Entonces, de hecho en la última semana creo que salió GPT 4.5. Pero ¿qué pasa? El LLM que estamos utilizando en este ejemplo probablemente no fue entrenado con información de la última semana. Probablemente tiene información de hace varios meses cuando fue entrenado. Entonces nos va a responder con la información que conoce, que es en este caso que OpenAI anunció GPT 3.5. Pero no es la información que nuestro usuario quiere ver. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Ahí es donde una de las posibles soluciones es utilizar funciones o function calling. Vamos a ver entonces cómo sería este mismo ejemplo si nuestra aplicación tuviera funciones incorporadas. Arrancamos de la misma forma. El usuario quiere saber las novedades de inteligencia artificial de la última semana, le manda ese mensaje a nuestra aplicación. Ahora la aplicación tiene una responsabilidad adicional. Primero va a armar el historial de mensajes exactamente igual que lo que vimos recién, con la definición del sistema, mensajes anteriores y el último mensaje. Pero va a tener una responsabilidad adicional que es la definición de funciones. Lo que va a hacer nuestra aplicación es definir las funciones disponibles que puede utilizar el LLM para responder esta solicitud.
Y la definición de funciones se ve bastante similar a lo que vemos acá en este ejemplo. Va a tener el nombre de la función, cuáles son los parámetros, qué es lo que devuelve y una descripción de cada una de esas cosas. En este caso está diciendo que descripción de las funciones obtiene las novedades de tecnología de los últimos n días y recibe dos parámetros, el tópico y cuántos días atrás tiene que ver. Y toda esa información se la damos al LLM para que sepa si necesita llamar a esta función. El LLM lo va a decidir. Entonces, con todo eso, nos da una respuesta que nos dice: llama a la función getTechNewsTopicAI days ago 7. O sea, nos está diciendo: llama a la función que me pasaste, la de obtener novedades de tecnología. El tópico que quiero que busques es AI. Y los días que quiero que consideres son los últimos 7. Todo eso lo decide el LLM, gracias a que nosotros le definimos la función disponible, ¿no? Con esa información, nuestra aplicación va a tener la responsabilidad de ejecutar la función con esos mismos parámetros. Y una vez que ejecutó la función, le va a devolver los resultados al LLM. En este caso, los resultados incluyen GPT 4.5, Claude 3.7 y MCP Servers, o sea, novedades relativamente recientes de inteligencia artificial. Con toda esa información, más el historial de mensajes que le mandamos en la primera solicitud, el LLM nos va a dar una respuesta final que va a ser mucho más apropiada al contexto que el usuario está esperando, ¿no? Entonces nos dice: sí, claro, OpenAI anunció GPT 4.5, mucho más acertado que lo que habíamos visto anteriormente, porque tiene los datos actualizados gracias a nuestra función. Y bueno, y ese mensaje finalmente se lo presentamos a nuestro usuario a través de nuestra interfaz gráfica. Ahora, algunas consideraciones. El LLM no ejecuta las funciones. Como vimos en el gráfico anterior, las funciones las ejecuta la aplicación. Es decir, que es nuestra responsabilidad ejecutar la función, manejar los errores, hacer los reintentos que haya que hacer si hay algún error, hacer la auditoría de los mensajes. Todo ese tipo de cosas los maneja nuestra aplicación, y el LLM lo único que nos va a decir es qué función ejecutar y cuándo ejecutarla, nada más. Y por otro lado, ¿qué pasa si quiero probar diferentes proveedores de inteligencia artificial? Hoy en día hay muchos proveedores, hay muchos muy buenos proveedores, y capaz no quiero quedarme únicamente con la ejecución o el resultado que me da uno de esos proveedores, quiero probar distintos. En ese caso, también es responsabilidad de nuestra aplicación adaptarse a los distintos proveedores, es decir, el flujo de información va a ser similar, eso por experiencia les puedo decir que mayormente el flujo es el mismo, o sea, se le define la función y el LLM te va a decir cuál función ejecutar, vos la ejecutás y le mandas los resultados. Ese flujo es el mismo, pero el formato difiere bastante. El formato de la solicitud, de lo que nosotros enviamos y de lo que el LLM nos responde, son bastante distintos dependiendo del proveedor, y todavía se hace más complejo cuando hay streaming. Así que todo eso es una consideración a tener en cuenta si queremos desarrollar esto desde cero. Ahora déjenme contarles cómo resolvimos todo esto en Serenity Star, y cómo nos simplifica a los desarrolladores la implementación de llamado de funciones a través de la API de Serenity Star. Vamos a hacer una demo. Acá tengo un agente que armé para esta demo. Es un agente muy sencillo, no tiene habilidades. Las habilidades son lo que sería como el casi equivalente a funciones en Serenity Star, son las skills que la gente tiene para resolver un problema, ¿sí? Son funciones, pero estilo no-code. Ahora vamos a ver cómo se configuran. Nuestro agente se llama novedades de tecnología, tiene un identificador, un endpoint. El modelo que elegí es GPT-4o, la última publicación. Estos parámetros los dejé por defecto, no cambié nada. En cuanto al comportamiento, le puse estos dos iniciadores de conversación para simplificar las pruebas, para buscar las novedades de AI del último día y las de la última semana. Le puse un mensaje inicial, preguntame sobre las últimas novedades de tecnología, y lo más importante, le configuré una personalidad que es bastante simple, pero se las comento. Como objetivo le digo que tiene que darme las novedades y modas sobre tecnología, y para lograrlo tiene que buscar artículos que coincidan el criterio de búsqueda que me está pidiendo el usuario. Le hablé también del formato, le dije que use Markdown para el formato y que resalte los tópicos importantes en negrita, y le di varios ejemplos de cómo quiero que me responda.
Eso nada más en la definición de la personalidad. Vamos a hacer una primera prueba sin ninguna habilidad, es decir, la misma prueba que hicimos del chat simple, la vamos a hacer acá primero como para ver qué es lo que nos devuelve y después comparar. Entonces le voy a decir que quiero las novedades de la última semana. Novedades de inteligencia artificial de la última semana. Acá en esta vista previa vamos a poder ver cómo funciona todo el streaming, vamos a ver qué tareas se están ejecutando acá abajo y una vez que esté terminado nos va a decir todas las tareas que se concretaron para darnos esta respuesta. Podemos ver acá, ver más, nos dice que se cargó la configuración, se validó, se calculó el presupuesto, se agregó el contexto, obtuvo la respuesta de inteligencia artificial, que esto fue lo que más llevó, como pueden ver, 12 segundos de recibiendo los mensajes de streaming de OpenAI y presentándoselos al usuario. Se calcularon los precios y se actualizó toda esta información en la base de datos. Y tenemos esta respuesta. AI en la última semana. Avances en modelos de lenguaje. AI en la salud. Revolución de la inteligencia artificial. AI en el arte y la creatividad. Son respuestas bastante genéricas, o sea que es posible que coincidan con alguna cosa de lo que está pasando, pero seguramente si vamos acá a las URLs no van a ser, bueno, example.com article 1 claramente no es una URL válida, porque claro, no tiene una fuente de la cual obtener artículos, porque no es una herramienta que le hayamos dado todavía. Y todo esto es claramente información que puede que sea relevante en todo momento, entonces va a coincidir con algunas cosas que están pasando ahora, pero no es nada concreto. Regulación, AI en el arte, son todas cosas que no son concretas y las URLs son URLs claramente de prueba. Entonces no podemos darle esto a ningún usuario final. Vamos a mejorarlo dándole la habilidad de obtener estos artículos y obtener esta información para que pueda respondernos mejor. Entonces, para darle esta habilidad vamos a apretar en agregar y vamos a ver que tenemos un listado de habilidades que se pueden utilizar. Estamos constantemente actualizando estas habilidades, así que siempre miren este listado porque van a ver siempre cosas nuevas. E incluso actualizamos para mejorar las cosas que están, así que van a ver varias modificaciones a lo largo del tiempo. Vamos a crear una solicitud de tipo HTTP. Bien, lo que voy a hacer acá es voy a configurar un llamado a una API de un blog de tecnología que yo sigo, que tiene generalmente bastante actualizadas las últimas novedades de tecnología. Vamos a hacer este llamado y con esta herramienta después el LLM va a poder ejecutar ese mismo llamado y obtener la información. Le voy a poner un nombre que sea acorde a lo que hace. Tengo que ponerle Search Tech News by Tag. Vale. O sea, busca artículos de tecnología por tópico. Voy a pegar acá las descripciones de las cosas porque no los quiero aburrir escribiendo todo esto. Traté de armar descripciones que describieran muy bien lo que hace la función. Eso es muy importante porque necesitamos que el LLM sepa lo que hace la función. Así que le dije, acá le estoy diciendo que busca y devuelve artículos de tecnología buscando por tag, por tópico. Devuelve el título, la descripción, la URL y demás datos. Toda esta información le va a servir para saber cuándo llamar o no la función. También armé acá el método, es un get. Tiene esta URL. Van a ver que la URL tiene un par de parámetros, la tag y top days. Son dos parámetros que le vamos a pedir a la gente que complete por inteligencia artificial. Es decir, no lo va a completar nuestro usuario final, sino que la gente va a tener que interpretar lo que el usuario le pide y completar estos dos parámetros. Y para eso vamos a tener que describirle muy bien esos parámetros, al igual que vimos en el gráfico anterior. Tenemos que describir cada uno de los parámetros exactamente para que sepa cómo completarlos. Acá le estoy diciendo usa este parámetro para filtrar artículos por tag y le estoy dando varios ejemplos como para que siga, imite estos ejemplos y use tags válidas. Y después vamos a usar setear este top days. Le voy a decir que devuelve los artículos más populares en los últimos N días y que este parámetro indica el número de días a considerar en la búsqueda. El tipo de autenticación, en este caso este blog se autentica por API Key. Se setea de esta forma. Toda esta es información que nos da la documentación de la API de este blog.
Y por último, este blog nos pide que le seteemos como encabezado el User Agent. Esto es algo que Serenity pronto va a setear por su cuenta, pero por ahora lo tenemos que setear nosotros. Bien, vamos a confirmar y vamos a ver que ahora nos aparece esta nueva solicitud acá. Vamos a hacer una prueba. Ahora voy a hacer la misma pregunta, pero teniendo esta habilidad deberíamos tener mejores resultados. Si configuré todo bien. Bien, ahí dice, bueno, ahora les muestro porque fue muy rápido. Ya de entrada creo que vemos claramente que los resultados parecen ser bastante más certeros, más acertados, mejor dicho. Y si vamos a ver más, podemos ver que acá nos dice que ejecutó la habilidad Search News by Tag. O sea que ejecutó la habilidad que le dimos, tardó unos pocos milisegundos en obtener esa información y después nos presentó esa información de la siguiente forma en nuestra vista previa. Y seguro si cliqueamos en estos links deberían ser links válidos porque salieron de esta habilidad que ejecutamos. Así que bueno, mucho mejor. Ahora realmente tenemos algo bastante sólido. Como vemos nos está hablando de cosas muy relevantes, usando conversión de fotos, usando AI el formato, al estilo de Estudio Ghibli. O sea, si estuvieron en Twitter seguramente vieron esto dando vueltas en los últimos días. Así que es bastante relevante lo que nos está devolviendo. Así que voy a guardar. Y lo que vamos a hacer va a ser agregar una habilidad más, como para probar esto de combinar múltiples habilidades. Vamos a agregar una habilidad de envío de correo. Esta es bastante más sencilla. Le voy a poner como nombre send email porque mucho más que eso no hace. Y tengo una descripción preparada para esta que ahora les voy a mostrar. Dice, envía un email con información sobre las últimas novedades de tecnología, las que te pidió el usuario. Incluye en el email la información encontrada por el asistente. En el cuerpo del email debería estar formateado como HTML y debería usar los colores, estos dos colores que elegí de la paleta de Serenity. Bien. Y como destinatario voy a ser yo. Bien, ¿se escribí bien mi email? Sí. Puedo agregar más de uno si lo pongo con coma, pero por el momento solo quiero que me llegue a mí. Y el asunto y el cuerpo los voy a dejar vacíos porque acá dice dejar en blanco si quieres que sea completado por el agente. Es exactamente lo que queremos, el agente que nos arme el asunto y el cuerpo del email, así que no voy a poner nada. La voy a confirmar. Y vamos a hacer de vuelta la misma prueba, pero esta vez no le voy a decir que me dé las novedades de una, le voy a decir que me las mande por mail. Entonces le voy a decir, por favor, envíame por correo las novedades de inteligencia artificial de la última semana. Bien. Y esta vez va a tener que llamar a una función para obtener las novedades y a otra función con los resultados de esas novedades para enviar el correo. A ver, vamos a ver cómo está esto. Bien, ejecutó las novedades ejecutó la función de obtener las novedades y ahora está ejecutando la función de envío de email. Perfecto, tardó 21 segundos. Esto es más que nada porque cuando obtuvo estos resultados tuvo que procesar esos resultados por inteligencia artificial para armar el cuerpo y el asunto del email. Ahora vamos a ver un poco más sobre eso, pero eso fue lo que pasó. Bien, entonces como ven acá tenemos toda la auditoría. Dice envía un correo con las últimas novedades de inteligencia artificial. Vamos a ver si me llegó. Sí, y ahora se los voy a mostrar. Bien, acá tenemos un resultado muy similar al que vimos recién, pero me llegó por correo y usó los colores que yo le pedí, que bueno, no lo juzguen, yo elegí estos colores y ahí estamos. Bien, entonces las dos funciones funcionaron correctamente. Voy a guardar y publicar, dado que esto ya está bastante pulido.
Y vamos a ver un poquito la auditoría de todo esto. Bien, esta fue nuestra última ejecución. Vemos acá que cuáles fueron los tokens de entrada, cuáles fueron los tokens de salida, cuál fue el costo. Y vamos a ver también acá cuánto tardó en darnos el primer mensaje, con qué modelo utilizó, qué versión del agente, de más información, vamos a verlo acá. Y acá tenemos el historial de mensajes de la conversación. Acá vemos que yo le pedí que me envíe por correo las novedades de inteligencia artificial. Y si cliqueo acá podemos ver qué habilidades ejecutó. Tenemos estas dos, las dos se completaron con éxito, si no acá diría algún mensaje de error. Podemos ver cómo se ejecutó esta habilidad de búsqueda de novedades. Los parámetros de entrada son AI y días 7, es exactamente lo que le pedimos, pero lo transformó al formato que espera esta función, que es esta tag y estos top days. Y los parámetros de salida son, mejor dicho, la salida de esta función son los resultados de los artículos que se encontraron al hacer esta búsqueda. Esto es lo que nos devolvió esta API del blog de tecnología que les mencioné antes. Acá tenemos todos los artículos. Y si vamos al email, van a ver que está el subject, últimas novedades de inteligencia artificial, y el body es un HTML con todo esto que vimos en el mail que les mostré, pero en formato HTML. Esto es algo que armó el LLM en base a lo que le pedimos antes de llamar a la función. Lo arma, prepara los parámetros y se los pasa. O mejor dicho, se los pasa a nuestra aplicación y nuestra aplicación se los pasa a la función, ¿no? En base a lo que vimos antes. Bien. Vamos a ver por último cómo se ve esto en un ambiente un poco más cercano a productivo. Podemos clicar acá en probar demo y podemos abrir esta demo rápida que nos va a mostrar nuestro componente de chat de Serenity y podemos ver acá cómo funciona el asistente o cómo lo van a ver nuestros potenciales usuarios o clientes en una aplicación web. Esto quizás está bueno para ver cómo se va a sentir este agente en un contexto que no es de vista previa y de diseño de la gente, sino en un contexto más real de donde lo van a encontrar los usuarios en el día a día. Entonces, por ejemplo, podemos ejecutar esta función, este iniciador de conversación. Y bien, nos responde lo mismo o algo similar a lo que nos respondió recién. Bien. Y a ver, una última cosa que les quiero mostrar es cómo se vería esto en un sitio un poquito más cercano a algo productivo. Este es un sitio que armé para esta demo. Es un sitio muy simple que lo que tiene interesante es que acá a la derecha tenemos el agente de Serenity, el componente de chat de Serenity conectado con el agente que creamos de inteligencia artificial. Y a la izquierda tenemos una sección que se va a ir actualizando con la información de las funciones que ejecutemos. Es decir, todas las funciones que fuimos agregando a nuestro agente, Serenity nos va a devolver sus resultados y nosotros los vamos a poder presentar en esta UI. Entonces vamos a ver un ejemplo y usar las novedades de inteligencia artificial de la última semana. Acá va a tardar un poco más, pero yo le agregué antes, para hacer una prueba, le agregué una función adicional que agarra todos los componentes, todos los artículos de el blog que les mostré antes y los procesa para generar 3 tópicos relevantes, como para hacer como un resumen en 3 tópicos relevantes. Y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, en vez de respondernos con n cantidad de tópicos, le pedí que agarre los más importantes y los procese. Entonces me armó estas 3 tarjetitas acá de qué fue lo más importante que encontró en todos los resultados que le devolvió mi primera función. Y bueno, acá estamos viendo un poquito cómo se puede aprovechar y combinar un componente de chat con inteligencia artificial con una UI un poco más personalizada. Entonces podemos ver que estos tópicos que vemos acá, estas principales
tópicos encontrados entre los artículos coinciden con los artículos que se utilizaron para evaluar en este agente, ¿no? Bien, una última cosa que podemos ver es cómo cambiar modelos y probar estas mismas funcionalidades con diferentes modelos. Nosotros acá teníamos una solución que está usando GPT-4o, está funcionando muy bien, pero quizás queremos probar algún modelo un poco más, más rápido, quizás queremos probar un modelo menos costoso. Por ejemplo, vamos a probar GPT-4o misma. Puedo hacer la misma prueba y ver cómo me responde. Es un poco diferente a lo que habíamos visto antes, pero respetó la consigna, que era decirme los artículos que me liste los artículos que son relevantes a cada tópico, que me liste los tópicos y que use negrita para resaltar lo más importante. Así que digamos que respetó la consigna, pero el formato cambió un poquito. Podemos probar Mistral. Le pedí las novedades del último día en vez de las de la última semana. Mistral al parecer tiene algo que hace diferente, es que nos está respondiendo en inglés en lugar de respondernos en español. Yo no le puse una instrucción de que responda en el mismo lenguaje del usuario, pero en OpenAI entendió que me tenía que responder en el mensaje del usuario. En cambio, Mistral al parecer respondió en el mensaje de la System Definition o de la personalidad del agente. Pero igualmente respetó el resto de las consignas, me puso los títulos, me puso los tópicos importantes resaltados y los links a los artículos parecen estar bien. Así que en principio también responde como se esperaría. Así que podemos iterar y podemos ir probando distintos agentes y viendo cuál es el que se ajusta mejor a lo que necesitamos puntualmente en este caso. Podemos ver cuáles son los distintos parámetros que nos interesan, por ejemplo, el precio, la velocidad, para qué fue entrenado ese agente. Algunos agentes son mejores en algunas cosas, algunos modelos son mejores en algunas cosas que otros. Se puede ir iterando y viendo cuál nos conviene utilizar en cada situación. Bien, por último, veamos rápidamente un repaso de cómo funcionó todo esto cuando usamos Serenity Star, usando el mismo ejemplo que venimos usando hasta ahora. En este caso, el usuario le va a pedir a nuestra app que quiere saber las novedades de inteligencia artificial de la última semana. Nuestra app le va a decir eso a Serenity. En este caso, la app no tiene que traquearle el historial ni armar la definición del sistema ni nada de eso, porque eso ya está definido y el agente de Serenity. Entonces es mucho más sencilla la solicitud que tiene que armar la aplicación. Serenity va a llamar al LLM y ejecutar todas las funciones y encargarse de todo lo que hablamos antes del tema de la auditoría, de la gestión de errores, de los reintentos, todas esas cosas las va a resolver directamente Serenity, y lo que nos va a devolver es directamente la respuesta final que le tenemos que dar a nuestro usuario. Y eso es lo que le presentamos a nuestro usuario. Como ven, es una solución mucho más sencilla porque la complejidad está resuelta dentro de Serenity Star. Un montón de otras cosas también están resueltas, como por ejemplo el tema de moderación, seguridad. Hay un montón de cuestiones que estamos constantemente trabajando en mejorar en Serenity. Así que al integrarse directamente contra la API de Serenity en lugar de ir a un proveedor directamente, lo que van a tener es un montón de trabajo encima ya resuelto que no van a tener que resolver en la misma app, y se van a poder concentrar en la lógica de dominio de su propia aplicación en lugar de tener que pensar en todas las particularidades de inteligencia artificial de los proveedores y todas estas cosas. Así que bueno, esa es la propuesta de Serenity Star en cuanto a function calling. Bueno, espero que les haya servido. Si tienen alguna consulta o alguna duda, no duden en dejar un comentario o en escribirnos ahora en el chat. Vamos a estar respondiendo todas las consultas. Gracias por venir y espero que les haya gustado.